La maldición de la enfermera Martina. Nunca he sido supersticioso. En mis años como enfermero, aprendí a no dejarme llevar por los rumores que corren como pólvora en los hospitales. Al final del día, la medicina está llena de ciencia, lógica y hechos. Eso es lo que me repetía una y otra vez cuando ingresé al Hospital General de Puebla en 1998. A mis 24 años, estaba emocionado de comenzar una nueva etapa en mi vida. El hospital era antiguo, con pasillos largos y techos altos que parecían guardar historias de décadas pasadas. Al principio, esas historias no me interesaban en lo más mínimo. Pero eso cambió cuando me asignaron el casillero número 23. Desde el primer día, escuché hablar de Martina. Según contaban los más veteranos, ella era una enfermera que había trabajado ahí en los años 80. Su historia era tan trágica como escalofriante. Su esposo, un hombre controlador y violento, la acusó de serle infiel con un médico del hospital. Martina negó todo, pero las peleas se intensificaron hasta que una noche su esposo llegó al hospital con una caja de chocolates. Se reconciliaron frente a sus compañeros, o al menos eso pareció. Pero los chocolates estaban envenenados. Martina murió horas después, en una de las mismas camas donde había atendido a tantos pacientes. Desde entonces, su espíritu se convirtió en leyenda. Decían que Martina rondaba los vestidores del personal, específicamente el casillero 23, que había sido el suyo. Nadie quería usarlo. Contaban que quienes lo ocupaban empezaban a vivir experiencias extrañas, sombras en los espejos, ruidos inexplicables, incluso pesadillas recurrentes. Algunos juraban que sentían una presencia detrás de ellos cuando se cambiaban. Por supuesto, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. No le di importancia cuando me asignaron ese casillero. Para mí, era solo un pedazo de metal oxidado en un vestidor mal iluminado. Los primeros días fueron normales. Guardaba mis cosas, cerraba el casillero y me iba a trabajar. Nada fuera de lo común. Pero entonces, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Al principio, noté que la puerta del casillero estaba entreabierta cuando llegaba, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Pensé que quizá había olvidado el candado o que algún compañero estaba jugando una broma. Luego empecé a encontrar mis cosas fuera de lugar, mi uniforme doblado de manera distinta o mis zapatos girados en direcciones opuestas. Aún así, seguía buscando explicaciones lógicas. Quizá el casillero tenía una ligera inclinación y hacía que las cosas se movieran. Una noche, después de un turno especialmente agotador, regresé al vestidor para cambiarme. El hospital estaba en silencio. Era casi medianoche y el lugar tenía una tranquilidad inquietante. Abrí el casillero y noté algo extraño en el interior. Había marcas de uñas en la pared metálica, como si alguien hubiera rascado el interior con fuerza. Pasé los dedos sobre las marcas, sintiendo las irregularidades en la superficie. Me dije a mí mismo que probablemente habían estado ahí desde antes, pero algo en su forma y profundidad me hizo dudar. No eran marcas superficiales, parecían hechas con desesperación, con un propósito. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño extraño. Estaba en el vestidor, frente al casillero 23, pero la puerta no se abría. La sentía helada al tacto, como si estuviera hecha de hielo. Al mirarme en el espejo que estaba al otro lado de la sala, vi una figura detrás de mí. No pude distinguir su rostro, pero sabía que era una mujer. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi cuarto. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Cada vez que abría el casillero, sentía un olor peculiar, como a flores marchitas mezclado con algo metálico. Revisé el interior varias veces, pero no encontré nada que explicara el olor. Una tarde, mientras me cambiaba, escuché un golpe seco proveniente de dentro. Abrí de inmediato, pero estaba vacío. Pensé que tal vez algún objeto había caído de otro casillero, pero el ruido había sido demasiado claro, como si alguien hubiera golpeado desde dentro.
Decidí contarle a uno de mis compañeros lo que estaba pasando. Su reacción me dejó helado. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación y simplemente dijo: ese casillero, deberías pedir que te lo cambien. Cuando le pedí que me explicara, se limitó a decir que varias personas habían tenido problemas con él en el pasado, pero que nadie hablaba mucho del tema. Parecía incómodo, como si mencionar el nombre de Martina pudiera invocarla de alguna manera. Esa misma noche, decidí quedarme más tiempo después de mi turno. Quería demostrarme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación. Esperé a que el hospital estuviera casi vacío y me dirigí al vestidor con una linterna. Abrí el casillero y lo examiné detenidamente. Revisé cada rincón, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. No encontré nada, pero el ambiente en la sala se sentía distinto. El aire parecía más denso, más pesado. Cuando me giré para salir, algo llamó mi atención en el espejo. Había algo que no debería estar ahí, un rostro. No era el mío. Era el de una mujer, con los ojos hundidos y la piel pálida. Su expresión no era de tristeza, sino de furia, una ira contenida que parecía atravesar el vidrio. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. En un parpadeo, ya no estaba. El espejo reflejaba solo la sala vacía. Desde entonces, mi relación con el casillero cambió. Comencé a tener sueños recurrentes sobre Martina, aunque nunca la había visto en fotos ni conocía más detalles de su apariencia. La veía en los pasillos, con su uniforme impecable, pero siempre con esa mirada fría y llena de resentimiento. Mis compañeros comenzaron a notar que algo andaba mal. Estaba más distraído, más cansado. Algunos incluso bromearon diciendo que Martina ya me había elegido. Pero en el fondo, sabía que había algo de verdad en eso. Un día, tomé la decisión de pedir un cambio de casillero. Cuando fui con el supervisor, me miró por un momento y luego accedió sin hacer preguntas. Me asignaron el número 45 en el otro extremo del vestidor. Pero incluso después de cambiarme, la sensación de estar siendo observado no desapareció. Alguien más ocupó el casillero 23 poco después, pero no duró mucho tiempo. A los pocos días, lo abandonó sin dar explicaciones. Con el tiempo, el casillero 23 quedó vacío. Nadie quería usarlo y el personal dejó de asignarlo. Ahora, cada vez que paso por el vestidor y veo esa puerta cerrada, siento una punzada de inquietud. No sé si fue mi imaginación, el estrés o algo más, pero lo que viví en ese lugar es algo que nunca podré olvidar. Algunos dicen que Martina sigue ahí, atrapada entre el odio y el dolor. Y aunque intento no pensar en ello, hay noches en las que todavía veo su rostro en mis sueños, observándome desde el otro lado del espejo, como si estuviera esperando algo. La mujer del baño del personal. Mi nombre es Valeria. Llevo trabajando como enfermera desde hace 10 años, y aunque he vivido muchas noches largas en hospitales, hay una que jamás podré olvidar. Es la clase de experiencia que te marca, que te hace cuestionarte si lo que viste realmente ocurrió o si tu mente, agotada por la falta de sueño, jugó contigo. Pero no importa cuánto trate de racionalizarlo, no puedo negar lo que vi y sentí aquella madrugada. Fue real, y desde entonces, el baño del personal en el Hospital General quedó grabado en mi memoria como un lugar al que nunca quiero volver. El turno nocturno tiene una energía distinta al del día. Los pasillos se vacían, las luces se atenúan ligeramente y el hospital parece otro lugar. Los sonidos de monitores y máquinas de oxígeno se vuelven más intensos, como si el silencio los amplificara. Ese turno en particular comenzó como cualquier otro. Había pocos pacientes, nada urgente, solo la rutina habitual de rondas y ajustes de medicamentos. Sin embargo, desde que llegué al hospital esa noche, había algo extraño en el ambiente, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir inquieta. El baño del personal siempre había sido motivo de bromas y rumores entre mis compañeros. Se decía que en las noches más silenciosas se podía escuchar a una mujer llorando dentro, y que más de uno había salido corriendo de ahí sin una explicación clara.
Los más veteranos hablaban de una enfermera que, años atrás, se quitó la vida en ese mismo baño después de recibir una noticia devastadora. Nadie sabía con certeza si la historia era real, pero lo que sí era un hecho es que todos evitábamos usarlo de noche. Yo tampoco creía en esas historias. Al menos no hasta esa madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando me di cuenta de que necesitaba usar el baño. Había aguantado lo más que podía, intentando ignorar la necesidad, pero ya no era posible. Sabía que no tenía otra opción, y aunque me sentía ridícula por dudar, no pude evitar que un escalofrío, o algo muy parecido, recorriera mi cuerpo mientras me acercaba al pasillo donde estaba el baño. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por una luz fluorescente que parpadeaba ligeramente. Abrí la puerta con cuidado, y el sonido de mis pasos resonó en el piso de cerámica. El olor a limpiador de baño era fuerte, casi abrumador, como si alguien hubiera tratado de cubrir algo más con ese aroma químico. Las paredes estaban húmedas, algo común en ese baño, pero esa noche parecía que el aire estaba más pesado, como si se resistiera a moverse. Me acerqué a uno de los lavabos para lavarme las manos antes de entrar a un cubículo, y fue entonces cuando lo escuché. Al principio, era muy leve, como si viniera desde lejos. Pero pronto se volvió más claro, un llanto suave, entrecortado, que parecía provenir de uno de los cubículos al fondo. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi primera reacción fue pensar que tal vez era una compañera que se había metido al baño para llorar en privado. No sería la primera vez que alguien usaba ese lugar para desahogarse durante un turno difícil. Caminé lentamente hacia los cubículos. El sonido del llanto continuaba, y con cada paso que daba, parecía más cercano, más real. Llegué al último cubículo, donde el sonido era más fuerte. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Me agaché ligeramente para mirar por debajo, buscando los pies de alguien, pero no vi nada. A pesar de eso, el llanto continuaba. Estaba claro que provenía de ese lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para empujar la puerta. La abrí de golpe, esperando encontrar a alguien ahí, pero no había nadie. El cubículo estaba completamente vacío. El llanto cesó en ese instante. Me quedé mirando el espacio vacío, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez el sonido venía de algún otro lugar, me dije. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Sentí una presión en el pecho, una urgencia por salir de ahí, pero antes de que pudiera moverme, algo más ocurrió. El espejo frente a los lavabos comenzó a empañarse lentamente, como si el aire caliente de un aliento invisible lo estuviera cubriendo. La temperatura en el baño no era lo suficientemente cálida para que eso ocurriera, pero ahí estaba, formando una capa borrosa que cubría toda la superficie. Observé, incapaz de apartar la mirada, mientras una frase comenzó a formarse en el espejo. Las letras aparecían como si alguien las estuviera escribiendo desde el otro lado, trazadas con un dedo invisible. Ayúdenme. Mis piernas se congelaron. Era imposible apartar la mirada del espejo. Cada letra parecía cargada de desesperación, inclinadas y marcadas con fuerza, como si quien las escribiera estuviera gritando en silencio. El baño estaba completamente en silencio, salvo por el sonido irregular de mi respiración. Me obligué a reaccionar. Salí corriendo del baño sin mirar atrás, atravesando el pasillo hasta llegar a la estación de enfermería. Traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero sabía que mi rostro pálido y las manos temblorosas me delataban. No le conté a nadie lo que había visto. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pasé el resto de la noche evitando siquiera mirar en dirección al baño, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Los días siguientes, no pude evitar escuchar a otros compañeros mencionar cosas extrañas sobre ese baño. Algunos decían que escuchaban pasos cuando no había nadie más ahí. Otros afirmaban haber visto sombras moverse por debajo de las puertas cerradas. Una de las enfermeras más jóvenes renunció después de haber quedado encerrada en el baño por más de 10 minutos, jurando que alguien estaba al otro lado de la puerta, empujándola para que no pudiera salir. Con el tiempo, la administración decidió clausurar el baño,
argumentando que necesitaba reparaciones estructurales. Colocaron una cinta amarilla en la entrada y lo dejaron abandonado. Nadie preguntó mucho al respecto y el personal comenzó a usar un baño en otro piso. Pero incluso después de haberlo cerrado, los rumores continuaron. Algunas noches, los guardias juraban escuchar el sonido de la llave del lavabo goteando o el sonido de un llanto leve que venía desde adentro. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía sueño con ese espejo y esas palabras escritas con tanto dolor: ayúdenme. Me he preguntado muchas veces quién era esa mujer, si la historia de la enfermera que se quitó la vida era real, o si había algo más en ese baño que nadie entendía. Todo lo que sé es que, cada vez que recuerdo esa noche, siento que dejé algo pendiente, algo que nunca podré resolver. Algunos lugares no solo guardan historias, parecen atraparlas, reteniéndolas para siempre entre sus paredes. El baño del personal es uno de esos lugares. Y aunque ahora evito ese hospital, sé que hay cosas que no importa cuánto intentes olvidar, siempre encuentran la manera de quedarse contigo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.